Es un bombero voluntario de la vecina ciudad y fue uno de los rescatistas de estas personas que transitaban navegaban a bordo de la embarcación en cuestión. Vamos a charlar con él en estos minutos para conocer más detalles de lo que sucedió. Walter, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Juan. Bueno, Bueno, Walter, ustedes estaban, y digo ustedes porque estaba junto a un hermano allí en la zona de islas, en la costa, disfrutando de un día libre. ¿Y qué sucedió? ¿Qué vieron? estamos así, como comentás, estábamos con mis hermanos y un compañero ahí en el rancho que tenemos ahí casi sobre la Boca del Pinto. Vemos pasar una embarcación, si bien estamos en la parte de atrás del rancho, pues estábamos haciendo limpieza. Vemos pasar una embarcación y una vez que ya pasa a la altura del rancho, bueno, la perdemos de vista y automáticamente escuchamos, o sea, una aceleración del motor de la lancha que nos llamó la atención y bueno, automáticamente ya cuando nos asomamos, cuestión de segundos, ya encontramos toda esta situación de que estaba toda la gente en el agua y la lancha sumergida en el agua. Walter, ¿esto a qué hora, qué día y a qué hora exactamente para ponernos en situación de lo que estaba sucediendo? ¿Esto cuándo pasó? Eso fue ayer cerca de las 12 del mediodía, Ujú. porque no, si bien no tenía registro del horario, después bueno, yo busqué por la llamada que hice al 911 y sí, me daba que más o menos a las 12 del mediodía fue lo sucedido. Estas personas aparentemente eran turistas que llegaron para trasladarse a la zona de islas y esta persona, Sí, las personas eran de Chivilcoy y ya se estaban yendo, vendría a ser ajá. creo que ellos ya habían venido el día anterior, o sea, estaban desde el día anterior y ya se estaban yendo, volviendo hacia Varadero. Ah, o sea que es al revés, no era que iban hacia la isla, sino No, que no, no, estaban volvían a volviendo, ya, sí, sí, sí. territorio. Ellos creo que estaban pescando sobre el sector del río Pinto, y bueno, en sí el accidente fue sobre el río Varadero ya, ahí a unos, sí, casi ya 100 metros saliendo del río Pinto. ¿Es conocida la persona que los trasladaba? ¿Es un guía de pesca, una persona que se dedica a esto? Y por lo que tengo entendido, o sea, son personas a llevar gente. Ujú. Y sí, son vecinos ahí del lugar donde tenemos el rancho de mi hermano, que la gente de la embarcación es de enfrente del rancho. Que ¿Pudo ellos sí con, están sobre la Boca del Pinto y el río Varadero. Claro, pudo contar que si fue un desperfecto de la embarcación, si surgió No, algún... no, si nosotros, si bien no, o sea, cuando trasladamos al chico que fue el timonel, ya tenía varios golpes, que él sí sufrió golpes con la embarcación. Ujú. eh, su- Le costaba un poco respirar por la cuestión que había sufrido un golpe sobre el sector de costilla, pero bueno, no lo pudimos dialogar mucho porque si bien lo tratamos de tranquilizar lo que más pudimos, pero no pudimos dialogar con él porque aparte de los golpes, estaba en estado de shock, que no quisimos alterar No, la por supuesto, situación. Entonces por no, supuesto. directamente lo que fue el accidente no hablamos nada. Ya te digo, nosotros vimos la situación y automáticamente agarramos embarcación que teníamos sobre la costa y bueno, nos abocamos al rescate de las personas que estaban sobre el agua en la Exacto. costa. Volvamos a ese Eh, momento, volvamos sí, allí. Se dieron cuenta que algo estaba pasando, corrieron todos a la costa sí, y sí, ahí... pues ya te digo, o sea, es como que, o sea, la lancha, si bien iba en velocidad, es como que si vos vas en velocidad con la lancha en el agua, vas con un sonido y automáticamente levantás la lancha del agua, o sea, el sonido se acelera porque no está haciendo fuerza. Entonces se escuchó la embarcación acelerada como que el motor no estaba en el agua y entonces ahí automáticamente, pero fueron cuestiones de Ujú. segundos que al tercer sonido de hecho yo estaba atrás del rancho, ya estamos a casi 10 metros de lo que es la costa, ya cuando ya estábamos sobre costa, que estaba toda la gente en el agua, ya el motor se había parado. Por eso fue todo muy rápido, fue cuestiones de segundos. Y sí, cuando escuchamos el motor, que algo anormal de la embarcación, corrimos rápidamente hacia la costa y bueno, ya habíamos encontrado toda esta situación. Cuando Después, decís corrimos, ¿cuántas personas fueron en auxilio de esta gente? en total en la embarcación, si no me equivoco, iban 9 personas más el timonel, 10 personas, Ujú. de los cuales dos solamente salen en la costa por sus propios medios. El resto fueron todos rescatados
y bueno, la mayoría de los que estaban sobre el agua no sabían nada. ¿Y ustedes cuántos eran para ayudar a rescatar? Nosotros con la lancha subimos con mi otro hermano que también es bombero y otro hermano más, que yo sinceramente por la adrenalina y toda la situación no había visto que había subido mi otro hermano, que bueno, cuando yo atiné ya primero a sacar la primera persona, a tirar el chaleco y tirarlo sobre la lancha, ahí me di cuenta que ya estaba mi otro hermano también en la embarcación, que Claro. bueno, y por suerte de los tres pudimos sacar y bueno, ya automáticamente ya había otra embarcación que era de la familia del chico que vive enfrente, eh, pero fue una situación muy rapidísima, muy rápida, ya te digo, hay escuela que no me acuerdo de si en qué momento se acercó a la lancha, en qué momento subió mi hermano a la Sí, lancha, sí, sí, es porque estaba tanta la abocado en sí, urgencia y la en sí, tener todas las personas, o sea, la ver desesperación. las personas y cuál es, hablando en cuál es la más crítica para rescatar, Exacto. pues la que estaba más inconveniente. Pero ya te digo, de la que rescatamos 4 o 5 personas no sabían nada. Walter, ¿qué profundidad hay en ese lugar del arroyo? Y ahí que no, sinceramente, lo que pasa que el brazo del Paraná es un río Varadero. Sí. Y hay distintas profundidades. Nosotros en el sector de ahí del rancho tenemos un muelle de aproximadamente unos 20 metros de costa, hacia el río, y es playa esa parte. Bien, bien. Pero automáticamente ahí ya salí del muelle y hay un pozo que es profundidad. Claro, claro. No es de una profundidad certera. Claro, no es parejo el fondo. Exactamente, no es parejo. Y justo, bueno, donde fue el accidente, en una parte profunda, si bien iban casi cerca de la costa de ellos, pero bueno, donde fue el accidente justamente fue ahí una parte profunda del río. ¿Eran todas Porque por ahí personas cuando está mayores? abajo del río, Sí, nosotros, o sea, la embarcación la tenemos que dejar lejos del rancho porque, claro, ya te digo, la parte del rancho nuestro es playo claro, claro. y cuando el río está abajo nos queda lejos la embarcación y bueno, nos tenemos que dejar la lancha a unos 20 metros que sí, es más profundo ahí. Sí, sí, más en esta época en la que las bajantes son bastante irregulares, ¿no? Sí, 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 sí. Walter, Eh, ¿eran todos mayores los que navegaban en... Todo mayor y un menor de edad. Ay, por Sí, sí. favor. Bueno, Que bueno, el menor de edad cuando estaba abrazado a su padre, que ninguno de los dos sabía nadar, yo creo que existió un Dios y ayer estuvo, porque todavía no entendemos cómo se pudieron mantener a flote sin saber nadar ninguno de los dos. Y pues yo te digo, fue una situación toda muy rápida, sí, y que cuestiones de segundo, estuvieran todo de ustedes segundo, y que, en segundo eterno. claro, y que estuvieran ustedes cerca y que, bueno, por su profesión también, siendo los dos bomberos, vos y tu hermano, eso también ayudó porque, o sea, tienen una práctica y una sapiencia respecto de cómo actuar en momentos de emergencia que, bueno, no la tiene una persona que no tiene esta profesión. Sí, sí, ya te digo, ayudó, en todo momento estuvimos tranquilos, no, por ahí como vos decís, si no estaríamos un poco alterados o nerviosos con la situación, no sé qué podría haber pasado. En todo momento nos manejamos tranquilos, eh, eran gritos desesperantes de todos los Por tripulantes que favor. estaban sobre el agua. Ya te digo, igualmente nos mantuvimos muy tranquilos y pudimos realizar el trabajo de rescate, ya te digo, con la otra embarcación que se acercó rápidamente, que era del papá del chico que iba manejando la embarcación, pero fueron cuestiones de todo de segundo y era cuestión ante la situación estar un segundo tranquilo porque si no, Sí, sí, ya podría te digo, haber sido muy, una muy tragedia. desesperante fue todo, sí. Mm. Bueno, ¿y en qué momento pudieron llamar a prefectura o al servicio de Ya cuando emergencia? nos aseguramos que estaban todos sobre la lancha, si bien creo que el chico sí sabía nadar el timonel, el padre en un momento se arroja para ayudarlo, el padre del chico para poder ayudarle y subir a la embarcación. Y ya una vez que tuvimos todo asegurado sobre la embarcación, consultamos cuántos eran en total que iban en la embarcación. Bueno, nos informan la cantidad de personas, hicimos el conteo y bueno, sí, ahí cuando hicimos el conteo que estaban todas las personas, ahí ya nos dedicamos a llamar a la emergencia. Bueno, En este gracias, caso, bueno, llamé al gracias a la luz. 911, después me comunico con Claro. prefectura, con el secretario de Seguridad de Verdadero, que rápidamente, bueno, mandaron una ambulancia ahí al sector de Otanor
para que asistan a las personas. Bueno, Walter, han sido los ángeles guardianes de estas personas, ¿eh? Ustedes ahí al estar alerta, al no dudar en rescatarlos, al hacer todo lo que hay que hacer como corresponde. Y bueno, como ya te dije, esto de ser bomberos voluntarios también ayuda para esta situación. Gracias a Dios será una anécdota y bueno, y a tener el cuidado que hay que tener porque el río es bastante peligroso, ¿eh? Sí, Tengas o sí, no sí, tengas tal cual, experiencia. exacto. Por ahí, no sé si la gente por ahí tendría que tomar un poco más de conciencia, lo hablo en modo general a todos los que navegan, porque por más que sepan nadar, hoy en día es todo mecánico y ayer era una embarcación segura, todo, sufrí una falla mecánica y lamentablemente pasó lo que pasó. Lo importante es los Hoy no salvavidas, estamos seguros ¿no? de nada y por más que Claro, sepamos nadar, sea el mejor nadador, lamentablemente tenés que ponerte el salvavidas. Es así. Y bien. si no, pues yo sé nadar. Es un Sí, sí, segundo. Es un sí. segundo, por ahí te cae el agua, no va a pasar nada, pero te pasa un accidente con la lancha como pasó ayer, te golpea, por más que sepa nadar, no la Claro, si contás. no estás en Pero, condiciones físicas de hacerlo, es inútil. ¿eh? Si no ¿Perdón? estás en condiciones físicas de hacerlo porque estás golpeado, porque has tenido un Exacto, accidente, o exacto. sea, es De hecho, el chico, bueno, el chico claro, que manejaba el timonel, tenía un golpe, sí, tenía varios golpes. Uno de los golpes puede ser, creo, de su parte, una de las orejas, arriba de la oreja, que claro. si hubiese sido un golpe más profundo, por ahí, hoy entra una desgracia pero gracias a Dios, ya te digo, estuvimos en un momento justo, estuvimos en un momento justo. Que sirva de experiencia, que sirva de anécdota, que sirva como una precaución para que no vuelva a ocurrir. Walter, muchas gracias por atendernos, gracias por haber intervenido en este caso, vos y tu hermano y todas las personas que pudieron auxiliar a esta gente y por supuesto la advertencia, no tener en cuenta esto de, el uso del salvavidas cuando uno transita, navega en una embarcación. Gracias por Sí, atendernos, sí, tal cual. Walter. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Por favor. Walter Copa, bombero voluntario de la ciudad de Varadero, él, su hermano y sus dos hermanos, otro de ellos bombero también, auxiliaron a estas personas de Chivilcoy que regresaban de la zona de islas cuando sufrieron este accidente en aguas del Arroyo Pinto.